Los otros los vi todo por arriba, no les hice ninguna observación, les puse que lo vamos a conversar hoy en clases, ¿sí? Pero bueno, solamente eso quería comentarles. Y que si había alguna dificultad en particular con respecto a esto, bueno, porque tenemos otra comisión nosotros, que es la comisión de Java, que no nos pasa esto, o sea, son no sé cuántos alumnos son muchísimos, 80 y pico, y entregan los trabajos con anticipación, o sea, es muy raro que... Pero bueno, también todo depende de esto, del trabajo, de cómo organizan el tiempo también. Muy importante la organización del tiempo personal, ¿no? Entonces, ¿Qué tal, bueno, profe? Buenas tardes. buenas Por tardes. acá. ¿Quién habla? ¿Cómo va? Ignacio Baldo. También soy del Hola, grupo Ignacio. 2. ¿Cómo va? Eh, lo que nos pasó, o lo que veo que quizás pasa, es que por ahí la mayoría de las preguntas quizás las respondemos antes, pero en el afán de mandarlas todas juntas, las terminamos mandando el último día. No sé si a usted le sirve, o quizás sí, quizás no, de que mandemos por lo menos las que tenemos con anticipación y No, después las que faltan. no sirve, no. No, ¿Ok? porque yo una vez que analizo un grupo, miren, les cuento mi metodología de lectura, que la compartimos con Carlos. Yo tomo un grupo y lo leo completo y cierro ya ese grupo. Sí, por ¿Está bien? ejemplo, en la otra comisión del día anterior, un grupo tuvo que hacer todo de nuevo, todo de nuevo, estaba todo mal. Entonces, yo ya sé que hay un grupo en esa comisión que me va a entregar en día de semana y que yo tengo que tener el tiempo para revisar esa reentrega, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hago? Tomo al grupo entero, tomo todo el paquete del grupo, ¿sí? Porque si no, mi cabeza no se puede dividir en tantas cosas. Entonces digo, bueno, ya terminé con el grupo que reentregó, terminé con el grupo que tenía 3 observaciones, terminé, ¿se entiende? Pero Sí, sí. cuando voy al grupo, veo todo, el paquete entero de respuestas. Lo mismo Carlos. Cristina, un comentario ahí para darte un feedback también más completo, Ignacio, con respecto a por qué lo hacemos de esta manera. Fíjate que a veces hay preguntas que proponen el mismo procedimental. Como nosotros sabemos que ustedes se las reparten a las preguntas, me ha pasado concretamente de ver cómo en una pregunta el mismo procedimental estaba bien logrado y en otra pregunta no estaba bien logrado. Entonces, cuando vemos todo el trabajo junto, lo primero que hacemos es, si vemos que la primera pregunta dice explicar diferencias y hay otra que dice que hay que establecer diferencias entre, nos fijamos cómo se logró en una pregunta, cómo se logró en la otra, y ahí nos vamos dando cuenta si es algo general de todo el grupo o si es una particularidad. Entonces lo podemos poner, mirá, la primera pregunta está bien logrado, entonces los equipos se pueden fijar todos los integrantes en esa pregunta y en la otra no. Ahora, si ustedes la van mandando de a una, se nos pierde la posibilidad de poder comparar una respuesta con la otra, cómo se redacta en una y cómo se redacta en la otra. Yo obviamente estoy a favor de mandarlas todas juntas, para mí es mucho mejor también. Pero bueno, digo, quizás todos nos manejan al mismo tiempo Por eso. de hecho, y por eso se termina mandando, quizás. Ignacio y equipo, y todo el equipo de gente. Solamente yo quería avisar eso, que si el trabajo llega el mismo miércoles, no van a tener el detalle de la corrección como si llegara antes, ¿no? Todos podemos tener situaciones, ¿eh? O sea, yo la semana que viene a lo mejor, no sé, tengo una gripe, qué sé yo. A todos nos puede pasar, ¿sí? Es todo aceptable, simplemente para ir conociendo cómo nos vamos a ir manejando, ¿está? Por ejemplo, ese es un comunicado, porque hoy la clase se organiza de la siguiente manera. Yo voy a dar algunas consignas puntuales de trabajo, después el profesor Carlos, el licenciado Carlos, les va a dar la explicación del capítulo 3 y 4 de Gore, para que, como entregaron tan sobre la fecha el trabajo, va a ser un marco teórico general, Carlos, ¿sí? Del capítulo 3 y 4, para que queden los conceptos bien claros. Cuando termina Carlos, vuelvo yo en acción con ustedes y vamos a ir leyendo el grupo 2, el grupo 1, que fueron los que yo vi, y para que el resto de los equipos tenga más o menos una visibilidad mayor en las respuestas. Y después de eso, de leer grupo 1 y 2, los otros grupos
van a presentar solo sus dudas, ¿sí? Si hay dudas, vamos a trabajar con la persona que tenga duda, una duda concreta. Esto creo que sirve, ya lo hemos puesto en práctica, y así terminamos la clase y nadie se va con dudas a su casa, ¿sí? Entonces, no dudas del grupo, sino un integrante de un grupo, del grupo 3, tiene una duda puntual, la pregunta. Un integrante del grupo 7 tiene una duda puntual, personal, la pregunta, ¿sí? Para que nadie se vaya a ir a estudiar con dudas. Bueno. Hay una pregunta, Cris, de Emilio. A ver, Emilio, ¿qué pregunta? Buenas noches, profesores. Sí. No, por ahí respondiendo a eso que usted consultaba a Cristina de qué era lo que nos pasaba. En Sí. el caso nuestro somos 7 integrantes en el grupo, grupo 4. Hoy también entregamos sobre la hora, haciéndome Sí, a culpa, ¿sí? sobre la hora. Sí. Sí. Y ya nos pasó. O sea, Perdón, la semana pasada. Perdón que interrumpo un segundito. Sí. Emilio es de mi grupo, yo soy Sebastián. Hoy lo que le comentaba, profe, que yo le dije grupo 8, en realidad me equivoqué, soy grupo 8 en otra materia. Yo soy el grupo 4, estoy con Emilio. No, lo que le quería decir, profesora, que a mí también me pasa, es que, a veces entre 7 integrantes que somos, por ahí alguno tiene una situación. Sí. Entonces, y también, como dijo Ignacio hace un ratito, nosotros esperamos a último momento a concentrar todas las respuestas afuera para darle formato, para darle similitud y volcar todo junto al foro, y eso por ahí hace que retrasemos toda la entrega. En vez de, por ahí, no sé, tenemos por ahí el 80% del trabajo el día anterior o 2 días antes. Pero entiendo la posición de ustedes que necesitan el TP todo entero y de una en el foro. Y porque, mira, como les decía, no es que nos excusemos, ¿eh? Somos humanos, tenemos otra comisión densísima, cantidad de gente que no te puedes dar una idea. A nosotros nos encanta trabajar de este modo, leer cada renglón de lo que escribe el estudiante, o los grupos, o sea, como me decía un chico el otro día, no pensábamos que iban a leer todos los... Sí, a nosotros nos parece también una cuestión de respeto de poder leer lo que hacen, porque ustedes invirtieron su tiempo, su cabeza, ¿sí?, en responder. Entonces también por respeto a los que responden y escriben y se toman este compromiso, nosotros tenemos que hacer, considero yo, que una devolución mínima, aunque sea de lo que está mal. No todo, lo que está bien no decimos nada, pero sí de aquello que hay que mejorar. Me parece que eso es lo que corresponde. Entonces, bueno, esto no es ni presionarlos, ni obligarlos, ni decirles, miren, el que no entrega. No. Yo lo primero que me pregunté, hoy le decía a Carlos a la tarde que nos reunimos antes de las clases, algo estará pasando, ¿sí? Es un tema de compaginación de trabajo y estudio, es toda gente adulta, tiene familia, puede haber un montón de situaciones pandémicos también, laborales, bueno, familiares, etcétera. Simplemente, le decía a Carlos, yo les voy a explicar que nosotros, sobre la fecha, se nos complica. Yo solamente pude leer a conciencia el grupo 1 y 2 hoy, ¿sí? Ayer terminamos con la otra comisión, o sea, que también son 10 equipos. Ustedes son, sí, 10, ¿no, Carlos? Son la comisión. 10 equipos. 10 equipos, sí. Entonces, solamente eso. Donadío ya me explicó lo que le pasó, que por lo cual se atrasaron, que le agradezco también que nos haya explicado eso, pero simplemente para que ustedes sepan que si suben el trabajo en el mismo día, no vamos a poder corregirlo. ¿Qué vamos a hacer? Si esto sigue sucediendo, bueno, lo vamos a trabajar en la clase. Y ustedes entregarán el trabajo, incluso el que no entregó hoy, lo puede entregar mañana. ¿Sí? Porque nosotros sí nos fijamos los grupos que entregan, al menos que la entrega esté hecha. ¿Está? Porque eso connota que el equipo trabajó, hizo algo, ¿sí? Entonces, no dejar de subir, súbanlo. Bueno, se me venció el horario, la fecha, no importa, subirlo al otro día, no importa. Que conste que el grupo entregó trabajo, eso es fundamental. Bueno, segundo, vamos a hacer, como dijimos hoy, esta técnica de trabajo. Grupo 1 y 2, que yo ya sé lo que escribieron bien, lo van a leer, y después, de los otros equipos, quienes quieran leer alguna respuesta, quienes quieran preguntar, lo van a poder hacer. ¿Está? Y una cosa que pido al grupo 5, porque lo leí, pero no hice observaciones, me costó mucho leer porque hay mucha superposición de letras en la escritura.
El grupo 5 trate ahora de mejorar la presentación. Es fundamental que la presentación esté bien hecha porque hay distintos tipos de letras, hay letras superpuestas, se dificulta mucho la lectura. Si bien el trabajo está bastante bien hecho, me costó mucho leerlo por este motivo. Entonces, la persona que sube el trabajo, fíjese que estén bien los márgenes, que sea legible. Hay grupos que, por ejemplo, ponen las preguntas en un color y las respuestas en negro. Eso también ayuda. Imagínense cómo quedamos nosotros de la vista después de leer tanto trabajo escrito en la computadora. Entonces, una buena presentación también ayuda a que se nos desgaste menos la visión y podamos leer con mayor agilidad. Bueno, eso por otro lado. Así que grupo 5, por favor, les pido encarecidamente que puedan corregir en el formato la escritura, la estética de la escritura. Segunda cosa, antes de que empiece Carlos con el marco teórico del capítulo 3 y 4 de Gore. La clase que viene vamos a practicar, así entre comillas, como una simulación vamos a hacer, de lo que sería algo de un parcial, ¿sí? Como para que se entrenen previamente. Esto va a ser optativo, lo hace el que quiere, ¿sí? El que quiere entrenarse y prueba es sin nota, 0 calificación conceptual, o sea, no importa cómo te vaya. El tema es poder entrenar un poquito, ¿sí? Ejercitar un poco lo que puede llegar a ser algunas preguntas de parcial, ¿está? Es solamente para hacer el ejercicio práctico, ¿sí? Es como subirte a la bicicleta, probar si podés andar. Si te caes, no importa, te volvés a levantar, te subís de nuevo a la bicicleta, ¿sí? Consideré que esta estrategia es buena porque dije, bueno, así llegan al parcial con menos nervios, menos ansiedad, ¿sí? Ya pueden ensayar un poco de qué se va a tratar, aunque no todo, pero vamos a hacer un estilo de preguntas como para que ensayen, ¿sí? Muy poco tiempo, 20 minutos, en media hora se hace el ejercicio, ¿está? Así que bueno, eso les aviso para la semana que viene. Hoy... Una pregunta, un comentario en relación a esto. Sí. Para nosotros es muy importante el tema de Miel y de la participación en el foro, porque una de las cosas que ustedes seguramente escucharon la primera clase era un tema con respecto a cómo estábamos nosotros planteando las consignas, que algunas consignas parecían ambiguas. Entonces, realmente, en cuanto a eso, hemos hecho un trabajo importante en clarificar y en ir hacia un camino en el cual las consignas sean claras, pero la realidad es que cuanto más clara es la consigna, más límites presenta, ¿no? Porque si nosotros, y estoy hablando concretamente de este simulador que vamos a estar implementando la clase próxima, si ustedes se encuentran, por ejemplo, que en un ítem se habla de la definición y ustedes en las opciones que ponen identificamos que saben el contenido, pero no está aplicado el procedimental que figura en la consigna, la pregunta va a estar con 0 punto. De hecho, lo que vamos dándonos cuenta, y por eso se lo fui aclarando mucho al grupo 1, que fue el que me dio más posibilidades, porque les quiero agradecer que lo mandaron con muchísima anticipación para los tiempos nuestros, es que se nota que hay lectura, se nota que hay manejo del contenido, pero las falencias que tienen que ver con interpretar lo que se pregunta, lo que tiene que ver con redactar en función de lo que la pregunta está pidiendo y no tirar contenido por tirar contenido, va a salir como muy evidente, ¿no? En este test simulador que vamos a estar haciendo la próxima semana. Entonces, a veces, ambigüedad de la consigna, lo que algunos interpretan como las consignas son ambiguas, tiene que ver con que van a ser mucho más ambiguas o van a dar esa percepción a quienes no hayan podido pasar por el ejercicio de practicar el responder lo que está preguntando cada una de las consignas. Y la experiencia nos dice también que todos los equipos que han mantenido y que han entregado y que eran 5 y siempre mandaban todo primero y iban
digamos, perfeccionando, iban usando los mismos comentarios que les dábamos y eran las personas que llegaban con mejores calificaciones también después a los parciales. Por eso nosotros no ponemos, no tiene que ver con un concepto individual el trabajo en miel, sino que cuanto más trabajo en miel hay, más posibilidades nos dan de poder ayudarlos, más posibilidades nos dan de poder apoyar para que se vayan corrigiendo todas esas cosas que hacen que las consignas sean leídas con más precisión a la hora del parcial. Hola, ¿me escuchan? Sí. Profe. Sí, profe. Sí, Se muteó, Carlos. yo recuerdo que la apreciación de la ambigüedad de las preguntas nos la había hecho una chica que estaba recursando, me parece, una estudiante que estaba recursando. Yo en eso le doy la razón a la estudiante, Charlie. Es mi humilde opinión. Creo que en algunas consignas, quizá el año pasado, podrían haber sonado ambiguas o más complicadas en la formulación. Por eso es que ahora, este año, como decía Carlos, vamos a tener mucho más cuidado y estamos teniendo en el tipo de preguntas que les estamos haciendo, de poner primero en la pregunta el procedimental. ¿Qué quiere decir el verbo? ¿Vieron que el procedimental es un verbo? Fundamentar, argumentar, desarrollar, distinguir, bueno, relacionar. Entonces, lo que ustedes primero tienen que ver es el verbo con el que inicia la frase. Eso es un secreto, un tips, digamos. Para esta materia y para cualquier otra, Cuando veas una pregunta, fíjate el verbo, ¿qué te están pidiendo hacer? No es lo mismo andar en bicicleta que nadar, que saltar la soga, que trepar un árbol, ¿sí? Entonces, ni jugar al vóley, bueno. El verbo, ¿qué verbo tiene la pregunta? ¿Sí? Si dice diferenciar, ustedes, muchos definen primero, que está muy bien, está muy bien. Algunos necesitan definir, o sea, decir lo que la cosa es, ¿sí? Aprendizaje 1, aprendizaje 2. Aprendizaje 1 es esto, esto, esto. Aprendizaje 2 es esto, esto, esto. Pero después no diferencian. Y la consigna decía diferenciar aprendizaje 1 del 2. Entonces, si ustedes quieren definir, está más que perfecto. Si, no sé, si Sebastián necesita definir para después poder distinguir, está bien. Pero, no sé, si María, Sabrina, si Sabrina directamente distingue sin pasar por el proceso de definir, también está bien. Porque acá lo que importa es distinguir, el verbo distinguir. No dice definir y distinguir. Dice distinguir, aprendizaje 1 del 2. Diferenciar, aprendizaje 1 del 2. Hay estudiantes que tienen una escritura mucho más flexible y en 6 renglones o 2 párrafos escriben la diferencia que existe entre el aprendizaje 1 y 2 es tal, tal y tal. Porque, según Gore, en el aprendizaje 1 sucede tal cosa, en el aprendizaje 2 sucede tal otra, ¿sí? Y en un párrafo ya hacen la diferenciación. Otros, sin embargo, necesitan primero definir. Aprendizaje 1 es esto, esto, esto. Aprendizaje 2 es esto, esto, esto. Y ahí se quedan en la definición. Pero la pregunta no decía definir, la pregunta decía diferenciar. Entonces no aparece la diferencia. En ningún párrafo aparece la diferencia. Después, otro procedimental decía justificar tal frase del libro de Gore. Muy bien. Cuando ustedes justifican, acuérdense que tienen que argumentar, tienen que tener un desarrollo de escritura donde ustedes expliquen por qué la frase dice tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? En algún momento, ¿por qué en el autor aparece esta frase y por qué el autor la pone ahí? ¿Por qué dice tal y tal cosa? Entonces, algunos no justifican, algunos escriben, parafrasean lo que dijo el autor. Pero parafrasear o decir más o menos lo que dijo el autor no quiere decir que están justificando. ¿Cuándo ustedes se pueden dar cuenta que justifican?
cuando en la escritura ustedes dicen el por qué. ¿Por qué se afirma esto? ¿Por qué Gore dice esto de tal cosa? ¿Se entiende? Es el por qué, es explicar las causas de la afirmación. Bueno, esta era una segunda aclaración que les quería hacer. Ahora ya están subidas, ¿no, Carlos? ¿Ya están subidas las preguntas para el próximo trabajo? Sí, no están activas todavía, pero ya en cuanto estemos ya las activamos. Y por favor, ya están las preguntas. ¿las podés leer en voz alta? Sí, cómo no. Estas preguntas vienen ahora, para la semana que viene. Ya te las leo. Quiero explicarles el sentido de las preguntas que son diferentes a lo que venían haciendo. Ya vamos acá, aguárdenme. Acá estamos. La pregunta 1, ¿cómo ejemplificamos el potencial educativo de una empresa? Bueno, esa pregunta, ustedes dicen, ¿tengo que buscarla en Gore a la respuesta? Sí. Gore les va a dar el marco conceptual para que ustedes empiecen a escribir. Pero ustedes pueden escribir desde ustedes, armar un texto desde ustedes y citar al autor, Gore, o citar otro autor que no esté en la cátedra, pero a lo mejor ustedes lo conocen. Y les sirve más y les da más orientación, o toman un artículo que haya salido en el diario, o una revista, lo que sea. El tema es que ahora estas preguntas es más de escritura personal o grupal, como la vayan armando o al que le toque, ¿sí? Pero siempre citando autores. Gore y otros que ustedes quieran, o Gore solo, ¿sí? Volvé a leerlas, Charlie. Sí, las leo todas corridas. ¿Cómo ejemplificamos el potencial educativo de una empresa? ¿Qué acciones consideras que son necesarias para recuperar el sentido en el trabajo? ¿Por qué la empresa propone un ámbito de educación formal no formal? Fundamente la siguiente afirmación. Toda teoría educativa lleva implícita una concepción organizativa y recíprocamente toda teoría de la organización lleva implícita alguna idea de cómo aprende la gente. ¿Cuál es el valor educativo de las organizaciones? Ejemplifique. ¿Por qué la cultura organizacional puede frustrar el desarrollo de habilidades básicas? Bueno, como ven, hay mucha creatividad. Va a haber mucha creatividad por parte del grupo, ¿sí? Todo lo que escriban tiene que, por lo menos en las respuestas, haber una cita bibliográfica, al menos una. Si hay dos, mejor, pero al menos una. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Actívalas, Carlos, por favor. Así ellos pueden leer. Ok. Profe, disculpe, no entendí bien. ¿Nosotros damos opinión y adherimos a lo que dice el autor o mezclamos nuestra opinión y la fundamentamos con citas del autor? Sí, o sea, pueden pueden estar de acuerdo con Gore o no estar de acuerdo con Gore. Eso también es fundamentar. Fundamentar no quiere decir que siempre estoy de acuerdo, ¿eh? Yo puedo argumentar que no estoy de acuerdo también. ¿Sí? Los ejemplos los sacan de ustedes, de algún ejemplo concreto que suceda en el ámbito laboral de alguno de ustedes. O inventan un caso, lo pueden inventar. Claro. Y contractamos con el autor citando dónde estamos de acuerdo o no. O no, exacto, okay. Sí. Pero en este tipo de preguntas, por ejemplo, léeme la del sentido del trabajo, Carlos. Ahí las activé, las deberían ver. ¿Cómo ejemplificamos la del sentido del trabajo? Espérame. Es la 2. La 2. ¿Qué acciones consideras que son necesarias para recuperar el sentido en el trabajo? ¿Qué acciones consideran que son necesarias para recuperar el sentido en el trabajo? De hecho, la pregunta parte de que hay una falta de que muchas personas padecen de una falta de sentido en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir para ustedes una falta de sentido? A ver. Falta de objetivos, motivación, desánimo. Desánimo. Estancamiento. ¿Cómo? Estancamiento del personal.
No hay un horizonte claro, no hay un plan de carrera. Claro, sí. ¿Qué más? Desmotivación. Desmotivación, te vacían la función, te están vaciando de a poco la función que tenés, no te dan, Claro, ¿no es cierto? Te hacen un vacío en la organización, ¿sí? De manera informal ponen un puesto paralelo al tuyo, muy similar al tuyo, ¿sí? ¿Qué más? Puede ¿Cuándo? tener que ver algo como no integrarse bien con los compañeros, digamos, también. Bueno, la falta de integración puede provocar falta de sentido, sí. O sea, la falta de sentido es esta falta de saber el por qué uno hace lo que hace, por qué está ahí, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuál es tu rol, tu lugar? Recuperar la cultura del trabajo. Recuperar la cultura del trabajo, tal cual. También puede suceder que haya que tengas falta de sentido en el trabajo por cuestiones personales que te están pasando. Alguna enfermedad, depresión, bueno, el duelo, etcétera. O sea, son muchos los factores. Estrés. Estrés, claro, estrés, muy bien, estrés. Entonces, son muchos los factores que hacen que se pueda llegar a perder el sentido en el trabajo. Un papá joven me comentaba a mí que tenían una sola hija, ¿no? Y la señora queda embarazada sin ellos buscarlo, y cuando nace su segundo hijo, a él le provoca un gran estrés el nacimiento del segundo hijo, porque tenía mucho miedo de no poder sostener la familia. ¿Mm? Entonces, el estrés tenía una causa que era este miedo. Le generó inseguridad, miedo, debilidad, se sentía nada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta situación de pandemia le estaba afectando mucho la visión de futuro, no veía futuro. ¿Mm? Bueno, entonces, ahí tenemos son causas que son externas a la organización, le pasan al sujeto, a la persona, ¿sí? Bueno, entonces, esto a él le provocó un gran estrés, con lo cual no rendía en el trabajo, no entendía las consignas, no lograba los objetivos, tenía mucha dispersión, se dormía, o sea, bueno, entonces ahí el problema no está dentro de la empresa, sino que está en las cuestiones personales del sujeto, ¿verdad? Entonces, dado que yo hice esta pregunta 2, porque mucha gente me comenta que es asombrosa la pérdida de sentido que los empleados están teniendo dentro de las organizaciones, ¿sí? O que cumplen lo justo y necesario, que no se esfuerzan, que están faltando mucho, que no sé, que no entregan los objetivos a tiempo, etcétera, etcétera, que están desmotivados, bueno, el tema económico, etcétera. Entonces la pregunta surge porque, bueno, conocí muchas realidades de personas que me decían, ¿cómo hago para recuperar esta fuerza motivacional? Entonces, por favor, Carlos, si puedes leer de nuevo la pregunta. Sí, ya vamos acá, aguardame. Rodrigo, vos tenés una cámara que está apuntando al techo. Lucas, Rodrigo Manuel. ¿La del sentido, Cris? Sí. ¿Qué acciones consideras que son necesarias para recuperar el sentido en el trabajo? Muy bien. Entonces ahí el texto que ustedes redacten, obvio que van a enumerar acciones, ¿sí? Que faciliten, que posibiliten, que viabilicen retomar el sentido de nuevo en el trabajo. Pero, por ejemplo, el texto puede, como siempre les digo, tener una pequeña introducción. Entonces, se considera que el trabajo dignifica a la persona, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, hacer 2, 3 renglones de introducción. El trabajo en América Latina, o el trabajo en Argentina, o el trabajo en pandemia, tal cosa, ¿sí? Pero o sea, se considera que el trabajo dignifica a la persona, pero dado que estamos en tiempos de pandemia, esta situación o esta configuración entre el trabajo y la motivación ha variado notablemente. ¿Ven? Y ahí introducen el tema. ¿Sí? Entendemos por sentido tal y tal cosa, ¿sí?
por sentido la capacidad que el ser humano tiene para motivarse, automotivarse, motivar a otros, bueno, la capacidad que el ser humano tiene para encontrar razones por las cuales realizar, por las cuales vivir, por las cuales construir una familia, por las cuales buscar un trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, van haciendo una introducción y van definiendo los conceptos. Y después enumeran las acciones que ustedes consideran que serían las mejores para que una persona recupere el sentido. Y decir por qué eligen esas 3 acciones. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Entonces van a ver que ya no preguntamos, ¿qué dice Gore de tal cosa? ¿Sí? ¿Cuál es la visión de Gore en tal otra? ¿Por qué Gore y Gore y Gore y Gore? Lo van a ver hasta en la sopa Gore. Ahora ya no preguntamos qué dice Gore, sino que te damos un espacio de creatividad, de escritura creativa, para que puedas decir lo tuyo, decir lo que pensás, pero fundamentado. Acuérdense, como no estamos en una cancha de fútbol, no estamos en un club, estamos en un aula de la universidad, con conocimiento que trata de ser lo más académico posible, la escritura también tiene que ser académica. Con lo cual, les decía allá en la primera clase, me parece, siempre una escritura académica tiene que tener citas bibliográficas. Pero que en esta posibilidad les damos, o sea, que citen a Gore, porque los temas están conectados con todo lo que leyeron, pero si alguien, no sé, lee a Barilco, lee otro autor, o lee psicología, y trae, ¿sí?, lo que ese autor aporta, lo puede citar también. ¿Se entiende? Sí. Igual esto ya es personal, acá hablo por mí, ¿no? Sería muy importante que ustedes, más allá de considerar otros autores, que buscaran la posibilidad de incorporar Gore de alguna forma en todas las respuestas, porque en definitiva Gore es el texto que sabemos que va a entrar al parcial, y lo mismo pasa con la opinión. Es un espacio en el cual en estas preguntas puede y fomentamos la opinión fundamentada y argumentada en de acuerdo o en desacuerdo, pero quiero volver a destacar, sobre todo, no por quienes más escriben, sino por quienes tal vez más les cuesta, que a la hora de evaluar nosotros siempre vamos a estar haciendo el recorte exclusivamente desde el autor, desde Gore. Es decir, queremos que se incorpore la escritura, queremos que se genere el uso del procedimental, que se pueda fundamentar, que se pueda argumentar, que se pueda diferenciar, y es una buena oportunidad, ¿no?, de poder responder estas preguntas incluyendo, digamos, algo de los 4 capítulos de Gore que ya estuvimos viendo, más otros que ustedes quieran, porque una de las preguntas que había surgido era: ¿puedo hacerlo solo desde otro autor? Pueden hacerlo, porque de hecho la consigna, lo acaba de decir Cristina, lo podrían hacer desde otro autor solamente y obviar a Gore, pero es importante en este caso, para poder afianzarlo y teniendo en cuenta que estas respuestas son las que vamos a estar leyendo, que si viéramos que algo de Gore está como no muy claro, vamos a tener la posibilidad de clarificarlo. ¿Alguna duda hasta acá, gente? No. No, profe, no. ¿Quieren leer esas preguntas de nuevo que están activadas y a ver si tienen alguna duda al leerlas? ¿Algo que no entiendan? Sí, profe. Consulta, profe. Sí. Estas preguntas son para el capítulo 1, 2 y 3 y 4 de Gore de la educación de empresa, o para el nuevo que van a dar ahora. No, incluye todo lo que ya leyeron. O sea, ¿qué pueden, después de todo lo que han leído, porque han leído, ¿sí?, qué pueden decir?
O sea, no solo de lo que leyeron, ya ustedes son profesionales, o sea que tienen lecturas previas similares también. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Gracias. Sí, profe. Le hago una pregunta. ¿Uno puede traer experiencias personales, laborales para justificar una pregunta? Mira, muy buena la pregunta tuya, porque uno puede escribir una experiencia personal, pero tiene que avalarla redactarla en un texto que esté avalada por una cita. O sea, uno puede decir, en mi trabajo, no, en primera persona nunca se redacta. En primera persona nunca se redacta. Siempre en tercera persona. No, perfecto. Por ahí, haciendo mención a la experiencia personal o a la educación no formal que da el trabajo, ¿no? Si está redactado y enmarcado como nosotros pedimos el tipo de redacción, está bien. Perfecto, gracias, profe. Siempre tiene que, acá estamos viendo mucho, si bien aprendemos contenidos en la materia, ustedes se habrán dado cuenta ya a esta altura que también trabajamos nosotros mucho los procedimentales. Estamos aprendiendo a escribir bien, a tener algunos detalles de escritura académica, de poder expresarse a través de la escritura. Estamos también ejercitando habilidades de trabajo en equipo. Esto de que puedan ponerse de acuerdo entre 7, entre 10 personas, es todo un logro, o sea, no es sencillo. Encima virtualmente, no se juntan ni en un café, pobres, ¿entienden? Entonces, bueno, eso también está en ustedes agilizando un cierto aprendizaje en este tipo de trabajo virtual y por equipo. Estamos ejercitando la lectura, ¿sí? Estamos ejercitando la comprensión lectora también, ¿sí? Esto de que yo insisto mucho en las clases, ¿no es cierto? Les insisto, ¿qué entienden por esto? Este es el procedimental, esto quiere decir, si defino no diferencio, si diferencio no relaciono, fíjense con qué verbo empiezan las oraciones. Bueno, todo eso es un adiestramiento que estamos haciendo, en el buen sentido, aparte de dar la materia, ¿se entiende? Entonces, no sé si se dieron cuenta de eso. Cris, una consulta. Chicos, ¿quién hizo la pregunta sobre el ejemplo recién de organizacional? Espera, Charlie, que me contesten a lo que pregunté. No te escuché. Claro, me estás cortando lo que pregunto. No te escuché. Quiero saber si se han dado cuenta de que además de dar la materia y de tener el contenido, ¿sí? Se dan cuenta de que estamos ejercitando otros procedimentales. Estamos tratando de desarrollar otras habilidades. ¿Eso lo perciben o no? Sí. Sí, sí. ¿Quién más? Sí, profe, y además me parece que por lo menos lo que pasó hasta el momento quizás es más procedimental que de contenido lo que vimos. Uh-huh. Es más esto de aprender a interpretar las consignas y de contestar exactamente lo que se pide y bueno, y darle cierto formato a las respuestas y demás, pero me parece que es más de forma que de contenido lo que hicimos hasta ahora. Bien, y te preguntaste quién está hablando. Méndez Matías. Matías, no tenés cámara, ¿no? Para ver Sí, ahí la prendo, lo que pasa que estaba en la calle, estaba escuchando por el celular y ahora no me cambié, pero ahí lo activo. Un segundo. Te preguntaste por qué, Matías, ¿te llama la atención esto de que trabajemos tanto procedimental? Porque entiendo que una vez que se aprende el método, después lo otro debería salir más sencillo. Sí, tal cual. Nosotros, o sea, fuimos corrigiéndonos, autoaprendiendo. Antes cargábamos mucho más contenido, muchísimo más contenido, ¿sí? Pero no, yo veía que a la postre, si bien los estudiantes leían todo el contenido, se mataban por leer cantidad enorme de contenido, muy pocos al final de año podían dar cuenta de que sabían hacer o hacer la transferencia de lo que habían leído, ¿sí? Hay dos indicadores que nos dicen
cuando nosotros sabemos acerca de algo, cuando tenemos conocimiento, ¿sí? Uno es la internalización del contenido. Cuando yo el contenido me lo apropio, que es el ejercicio que vamos a hacer con las preguntas de ahora. O sea, las preguntas que les armé ahora es para internalizar. ¿Sí? Esto quiere decir que ustedes leyeron un texto, pero ahora vamos a ver con qué nivel de internalización tienen ese texto dentro de ustedes, lo hacen propio. Y el segundo indicador por el que una persona puede decir, sé acerca de esto, es porque puede transferir ese conocimiento. O sea, ponele que trabajamos cómo gestionar el conocimiento, qué implica gestionar el conocimiento, habilidades, bla, 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 liderazgo, podemos ver después, etc. ¿Cómo llevo este contenido teórico y lo aplico en mi trabajo? ¿Sí? ¿Cómo hago la bajada de esto? También se nota eso, la transferencia, cuando nosotros les hacemos ejemplificar, ¿sí? Que les decimos ejemplifiquen. Bueno, la persona que sabe buscar un buen ejemplo, ¿sí? Para aplicar el contenido teórico, quiere decir, ¿sí? Está dando cuenta, un indicador de que aprendió ese contenido teórico. El contenido teórico es como un paquete. Es teoría, 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 que es lo que ustedes leen. Pero después, ¿qué hacemos con tanta teoría? ¿Sí? Es como la gente que obtiene el título, pero después no puede trabajar de lo que estudió. No porque no tiene trabajo, sino porque no puede aplicarlo. No sabe cómo aplicar toda la teoría aprendida. ¿Sí? Entonces, es que es el famoso saber hacer. Entonces, por eso es que estamos trabajando bastantes procedimentales y que disminuimos, no les digo mucho, pero quitamos algunos textos para no cargar de tanta teoría y trabajar un poco más el tema de procedimientos. ¿Se entiende? Claro. ¿Alguien más se tomó conciencia de este proceso que estamos haciendo? A mí me interesa saber la opinión de ustedes, ¿saben? Porque uno también aprende de la opinión de ustedes. Sí, yo creo que todos estamos aprendiendo a esta manera de interpretar los textos de las que no estamos acostumbrados, porque creo que por eso nos cuesta, estamos todos muy acostumbrados a leer y repetir y no por ahí a llegar un poco más profundo a lo que es el texto, sobre todo por lo que conlleva nuestra profesión, digamos. Somos todos muy de copiar y pegar, o al menos la mayoría, pienso yo. Así que está bueno, seguramente nos sirva para otros ámbitos. Pero bueno, cuesta el proceso. Me hace acordar mucho seminario, del ingreso para ingeniería, o antes tomaba seminario y filosofía. Ah, claro. Y en seminario te explicaban mucho de todo esto. Sí, sí. Porque para un profesional que está en una empresa o en una pyme o lo que sea, una ONG, es muy importante aprender a comunicarse. Y la escritura es un medio de comunicación. Entonces, como profesionales, es muy importante la presentación escrita que ustedes hagan de un proyecto, de un modelo de trabajo, incluso cuando escriben un mail. La forma de expresarse, las palabras que usan, cómo separan el punto y aparte y el punto y seguido, ¿sí? No todo es punto y seguido, no todo es punto y aparte, ¿se entiende? Entonces, que aprendan a usar distintos sinónimos de las palabras, bueno, que sean educados al escribir, etcétera, etcétera. Hay un montón de tics que nosotros no podemos dar todo acá, pero, digamos, la idea es esa, que también, o sea, además de la formación técnica, que es muy valiosa, puedan alcanzar a valorar, aunque sea mínimamente, que la formación en habilidades blandas también es importante para un técnico, ¿sí? Saber presentarse, saber hablar, saber escribir, tener una cultura personal, una cultura. Esto es tan enriquecedor, ¿sí? Para aquellos que han estudiado algo tan especializado. Cuando uno se especializa mucho en algo, solamente puede ver ese algo en lo que se especializó de manera brillante, ¿verdad? Pero todo el resto, ¿sí? Queda un poco debilitado y no forma parte de tu cultura personal. El hablar, por ejemplo, ustedes saben que incluso para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, ¿sí? El lenguaje es sumamente enriquecedor. El adquirir vocabulario, por ejemplo. Está comprobado científicamente, y la neurociencia también, que una persona con escasos recursos
de palabras, piensa menos y se puede equivocar más al pensar, porque la riqueza de vocabulario te da una mayor flexibilidad neuronal. ¿Sabían eso? ¿Lo sabían o no? No. Yo había No, escuchado que cuando aprendes otro idioma, es decir, dominás otro idioma, como que se recablea tu mente. totalmente. No tuve la suerte, el inglés lo manejo más o menos y es el único idioma que adquirí por la escuela. Pero me encantaría aprender otro idioma para ver si realmente uno quizás escucha algo que para vos que no tenés el idioma es un sonido, pero para otra persona interpretarlo debe ser genial. Sí, es así, ¿eh? El concepto, o sea, la palabra, supónganse conocimiento, hagamos un ejemplo, el concepto conocimiento, ¿sí? En griego tiene más de 100 acepciones. Por eso los griegos tenían una concepción de la realidad tan amplia. O sea, la riqueza de tu vocabulario hace que vos comprendas más y mejor la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro vocabulario conceptualizamos la realidad, decimos lo que las cosas son. Y si vos tenés un vocabulario pobre, ¿sí? También es pobre tu comprensión de la realidad, porque no la podés denotar, se dice, no la podés conceptualizar. O sea, van a aparecer realidades que vos no vas a tener el concepto apropiado para denominarlas, para llamarlas. Es un tema, bueno, a mí me apasiona, pero bueno, pobre, ustedes me aguantan a mí, pero yo puedo estar horas con estos temas, porque sostengo que la capacidad de pensar, que nos distingue de todos los animales, ¿sí? La capacidad de pensar es fabulosa. Y que nosotros a veces en la vida práctica cotidiana tomamos malas decisiones por una falta de reflexión o por una reflexión escasa. Profe, ¿Sí? básicamente puede ser que la falta de vocabulario no alcance para describir el contexto y eso hace que la persona pierda cosas, pierde el contexto, ¿no? Obviamente. No solo describir, vamos más allá que describir, comprender la realidad. Comprender lo que la cosa es. No sé, pongamos un movimiento ideológico, ¿sí? El marxismo, el liberalismo, el comunismo, el pragmatismo, el positivismo del siglo XIX, etcétera, etcétera. El nacimiento de la técnica, por ejemplo. Bueno, todos esos movimientos culturales, ideológicos, porque detrás de todo movimiento hay una ideología filosófica, hay una ideología política, hay una ideología económica, ¿sí? O sea, hay un trasfondo ideológico en todo lo que sucede. No solamente de partido político, no, ideología política en el buen sentido, no de partidaria, ¿sí? Entonces, si vos tenés un escaso vocabulario, ¿sí? Y no conocés de todo este sustrato en el cual se sostiene la realidad y todo lo que acontece, las guerras, las revoluciones, la bomba de Hiroshima, etcétera, etcétera, la caída del muro, bueno, ¿qué pasa? Es tan pequeño tu vocabulario, tu poder de decir, de nombrar las cosas, que no te alcanza para comprender lo que está sucediendo. Y es peor aún, como no lo podés comprender, usás tus pequeñas palabras para denominar una realidad inmensa. Llevándolo a la actualidad, puede ser una de los fenómenos sociales que estamos viviendo ahora. Yo no, por lo menos yo, ¿no? Creo que más grande que el promedio. Creo que es una de las cosas que uno vive en el día a día, esa falta quizás de vocabulario y un poco más que hace que muchas personas sean quizás hostiles con el entorno por un tema de no descripción o de no entendimiento. Creo yo, Sí. no sé qué opina el resto. Así es. Ustedes saben que un estudiante que está estudiando en Estados Unidos, en California, en la universidad, está estudiando administración de empresas, ¿no? Y hoy me contaba que tenía que rendir astronomía. Yo le digo, ¿qué tiene que ver astronomía con administración de empresas? No, me dice, porque nosotros hacemos la carrera de administración de empresas con todas las materias específicas, pero un estudiante en Estados Unidos no puede estudiar solo su carrera. O sea, todas las carreras tienen filosofía,
política, astronomía, literatura, arte y servicio social. O sea, tienen que ir a hacer servicio comunitario 400 horas en el año. No se concibe la formación especializada solamente. Eso se da por hecho, que vos iniciás una carrera y obvio que vas a tener todo lo específico de la carrera, pero además tenés filosofía, historia de las ideas, tienen que estudiar. Historia de la ciencia, por ejemplo. Filosofía, pero ni les digo. ¿Sí? Y entonces digo, ¿cómo toman allá que una persona que hace administración tiene que rendir astronomía? Dicen, no, es como natural. O sea, el ser humano no se concibe un ser humano con una que no tenga una cultura general. Es parte de la cultura general del profesional. Dice, porque bueno, te abre el cerebro todo eso, me dice. Obvio. ¿No? Entonces, fíjense, o sea, cómo, y son yanquis, son pragmáticos 1000 por 1000. Es el saber hacer por el saber hacer. O sea, si no sabes hacer, no servís. Todo eso es la cultura yanqui, pero no son ningunos tontos en ese sentido, en cómo forman a los estudiantes. ¿No? Astronomía. Quieren la materia astronomía, filosofía, política, arte, historia del arte. Historia del arte. Me dice, historia del arte está en toda la universidad. La materia la hace un economista, el que estudia ciencias políticas, el que estudia robótica, el que estudia sistemas, todo el mundo hace historia del arte. ¿No? Bueno, porque ellos, o sea, están muy convencidos de que la formación ultra especializada ya no sirve, porque el sujeto se empobrece. La persona se empobrece, es como unidireccional. Tu cabeza va en una sola dirección y no tiene una amplitud. ¿No? Así que, bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, pero son las 8. A ver, en orden a... Yo lo dejaría a Carlos ahora, que les dé capítulo 3 y 4. ¿Sí? ¿Pasamos ahí, Cris, o preferís que pasen a las preguntas? El único tema es que el riesgo que tenemos es que que no lleguen a leer. Dejemos que elijan ellos. A ver, ¿qué prefieren en orden a cómo están? ¿Quieren el marco teórico o quieren que pasemos al grupo 1 y 2 haciendo preguntas? Obviamente el marco teórico. Bueno, me parece fantástico. ¿Todos votan por marco teórico? Así Carlos les explica bien. Sí, mejor. Sí. ¿No? Sí. Ok, vamos a compartir entonces. Aguárdenme acá. Los dejo con Carlos y yo voy a seguir acá por debajo. Les agradezco mucho la participación de hoy, la escucha y bueno, que estén abiertos a estas locuras que yo les voy planteando en la clase. Gracias, profe. Confírmenme ahí, por favor, si están visualizando. Se Sí, ve. se ve. Sí. Sí, se ve. Ok, aguárdenme un segundo acá. Bueno, ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, la idea, como les contó Cris, era poder introducir el capítulo 3 y 4 y facilitarles un poco la puntuación, ¿no? De por qué, digamos, se plantea lo que plantean los capítulos 3 y 4. Una de las cosas importantes... A ver... No se escucha nada, profe.
Está como muteado, no sé, pero no se escucha. Ahí se escucha a lo lejos. Acá cuando fui a compartir, les decía entonces, vamos a volver a compartir acá. Se escucha muy bajo, profe, como si estaría lejos del micrófono. Ahora me están escuchando. Hola. No se escucha. ¿Está escuchando? Lo voy a Se llamar. escucha muy a lo lejos, profe. Sí, muy bajo, profe, se escucha. Ahí. Se escuchó una ahí, pero muy lejos. Lejos. A ver. Ahora sí, profe. Escucha bien. Sí, buenísimo. Ahí está. Bueno, vamos a compartir entonces acá el documento que les decía. Confírmenme por favor cuando lo estén visualizando. ¿Ahí lo están visualizando? Sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, para poder llegar, digamos, al capítulo 3 y al capítulo 4, es importante ver cómo es el recorrido, ¿no?, que se fueron planteando en los dos primeros capítulos. Acá, básicamente, si tuviéramos que hacer una aproximación a lo que ya leímos, claramente hubo un énfasis en las fuerzas centrífugas de la economía y cómo las fuerzas centrífugas de la economía impactan en la organización y cómo desde ese lugar aparece, digamos, este desafío, digamos, individual de cada persona en cada organización. Se enfatizó mucho el tema de las habilidades que se requieren en las empresas de alto valor. Esas habilidades son 3, que son las que ya desarrollamos: resolver problemas, encontrar oportunidades y habilidades para poder vincular a quienes resuelven problemas con quienes se encuentran las oportunidades. Aparecía en ese punto el rol de los negociadores estratégicos que planteaba Gore. Por otro lado, nos encontramos que aparecían las categorías de trabajo del futuro. En las categorías del trabajo del futuro hicimos mucho hincapié en los servicios rutinarios de producción, en los servicios en persona y fundamentalmente mucho énfasis en los analistas simbólicos. Y enfatizamos mucho también que estos analistas simbólicos en algún punto eran personas que entre sus habilidades tenían que tener abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y colaboración. Si nosotros seguimos tomando este concepto de analista simbólico, nos encontramos que aparecían 3 características comunes a todos ellos, más allá, digamos, de la especificidad que tuvieran en alguna tarea. Lo que se pide al analista simbólico es que sea crítico, que sea curioso y que sea creativo. Que sea crítico, que sea curioso y que sea creativo. Yo ahí lo puse como las 3 C, porque me parece una forma mnemotécnica de acordarse que cuando pensemos en el analista simbólico,
ya sea en la lectura del día a día, ya sea en una evaluación, ya sea en el armado de alguna respuesta que tengan que hacer, tengan en cuenta que estamos hablando de estas 3 características que son las que un poco estamos nosotros promoviéndose en cada uno de ustedes. Queremos que sean críticos, queremos que sean curiosos y que sean creativos también a la hora de resolver, a la hora de responder una pregunta. En ese punto aparece en el final de este capítulo 2, este desafío con el que después Gore se mete, digamos, en el 3 y en el 4, que tiene que ver con plantear que la educación universitaria es necesaria, pero no suficiente, dice él. Es necesaria, pero no suficiente. Hay que tenerla, pero hace falta más cosas. En ese hacer más cosas aparecen todas esas habilidades para resolver en la práctica, todas esas habilidades que a veces necesitamos para resolver dentro de una organización determinada y que no necesariamente son cosas que se aprenden en la universidad, porque en la universidad aprendemos conocimientos, aprendemos formas de hacer las cosas, aprendemos metodologías, pero la mayoría de los aprendizajes se internalizan fundamentalmente cuando nosotros nos damos cuenta que aprendemos prácticamente haciendo. Y este es el desafío, ¿no?, que Gore tiene, ¿no?, cuando empieza con este tercer y cuarto capítulo, ¿no? Los voy a invitar mucho cuando tengan oportunidades de meterse buscarlos en Google, ¿no? Los webinars que él fue haciendo con respecto a los distintos libros que hizo, porque está bueno escuchar de él mismo a veces, hablo de Ernesto Gore, qué lo fue guiando a él a medida que iba empezando cada uno de sus libros y cuáles eran las preguntas que se hacía, que eran las que un poco guiaban, ¿no?, todo lo que después fue desarrollando. Entonces, si nosotros tomamos acá que la universidad es necesaria pero no suficiente, aparece la necesidad de ver, y bueno, ¿qué hacemos entonces para aprender todo aquello que no estamos aprendiendo en la universidad? Ya sea porque no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio, no tenemos a nuestros equipos de trabajo y fundamentalmente no se nos presentan problemas cotidianos que tenemos que resolver aprendiendo lo que sabemos. Desde ese lugar, él empieza en el capítulo 3, introduciendo lo que él llama segmentos educativos. Este concepto de segmentos educativos básicamente muestra 3 de ellos, ¿no? Él dice que los segmentos se podrían pensar en 3. En uno de ellos sitúa a la educación formal. Es importante ver porque en algunas respuestas esto estaba un poco confuso, pero la educación formal desde el marco de Gore es exclusivamente todo lo que tiene que ver con el periodo que abarca todo lo que es educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, magíster, todas las secuencias de posgrados, incluido doctorados, pero es todo lo que tiene que ver con la educación y con instituciones educativas. ¿Por qué enfatizo esto? Porque en algunas respuestas a veces ahora se mezclan cuando lo que respondieron ustedes y lo que respondió a veces, bueno, en alguna oportunidad también en la otra comisión, pero hay otros entes educativos de muchísimo prestigio, de muchísima chapa, de muchísimo, qué bueno que tengo este diploma, como ser un Cisco con su cadena de certificaciones, un Global Knowledge, que evidentemente certifican un montón de conocimientos, pero no están dentro, digamos, de esta formalidad que está planteando Ernesto Gore en su marco teórico. Cuando nosotros pensamos
en la educación no formal, que sería el segundo segmento que él presenta, nos encontramos con la educación que se brinda a través de cursos, de talleres, otras variantes de capacitaciones que no necesariamente otorgan título y que sí lo otorgan, queda claro que son instituciones extraescolares. No son universitarias, no son terciarias, no están avaladas por un Ministerio de Educación, pero enseñan, permiten aprendizajes, dan conocimientos y formación que no se encuentra en ninguna institución formal. Y de hecho ese es el secreto, ¿no? de ir encontrando que para aprender la educación formal y las instituciones formales no son suficientes. Gore también plantea... Disculpe. Sí. El ejemplo de Cisco que dio recién es de no formal. ¿Cómo? El ejemplo que dio de Cisco es de no formal. No formal. No formal. Pero no formal no quiere decir que tenga menos prestigio. No formal quiere decir que no tiene la formalidad de ser en este punto, no tiene el marco, digamos, de institución educativa reconocido por un Ministerio de Educación. Y fíjense que a su vez tienen otras ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Que les es mucho más fácil poder ser transnacionales. Yo me acuerdo mucho cuando tuve, digamos, la oportunidad, digamos, de estar en la gerencia de recursos humanos y capacitación, que les decía que tenía muchísimos ingenieros que se desesperaban por los cursos de Cisco, porque había algo que no encontraban en otros lugares. Había ciertas especificidades para manejar el tema de redes IP, había certificaciones en seguridad, había certificaciones en niveles inclusives intermedios hasta niveles súper avanzados que inclusive ya eran una plataforma de base para poder negociar un salario. O sea, cuando había un ingeniero y ya entraba haciendo un CCIE, por decir un ejemplo, digamos, en alguna certificación X de seguridad, por ejemplo, de redes IP, ya era una persona que negociaba su salario con un mínimo determinado porque ya entraba con un background, con un conocimiento previo que no era común de tener. El tercer segmento que Gore plantea es el de educación informal. Es importante ver que cuando pensamos en educación informal, hay muchas aristas de la educación informal. Y es muy importante que si nosotros en algún momento les hiciéramos hincapié en el alcance de la educación informal, puedan dejar claro en la respuesta qué cosas son educación informal y qué cosas no son educación informal, porque pasan a ser no formales. De hecho, lo no formal está diferenciado claramente desde Ernesto Gore de lo informal. Cuando Gore plantea lo informal, piensa en la legitimidad que tiene un supervisor explicándole a su colaborador cuáles son las normas, los reglamentos, cuáles son las cosas que tiene que priorizar en la tarea. Cuando piensa en educación informal, tiene que ver también con alguien de recursos humanos que se dirige a un colaborador y que le dice, bueno, mirá, las normas y reglamentos para formar parte de esta organización son estas. Y todo eso también es educación. Educación informal, pero educación al fin. Y por eso en estas charlas con supervisores, en las charlas que se dan con pares, él plantea que también hay aprendizaje y en virtud de esto termina y define, digamos, en otro momento, lo que él llama como posibilidades educativas.
Entonces, cuando él empieza a plantear posibilidades educativas, él plantea una matriz que una de las observaciones que pude ver es que muchos copiaron y pegaron, e insisto y destaco mucho, no tiene nada de malo copiar y pegar. No tiene nada de malo copiar y pegar si me sirve para tener un esquema, para tener una idea de qué se tratará esto, para tener un borrador o tener una primera aproximación a un tema. Pero cuando nosotros nos metemos a poder desarrollar, cuando pedimos elija 2 posibilidades educativas y desarrollarlas, lo que estamos planteando es procedimental desarrollar al servicio de este contenido. Si nosotros nos limitamos al contenido, esta matriz tiene del eje X, supongamos, tiene formal, no formal, informal, y del lado Y tiene las mismas variables: formal, no formal, informal. Entonces lo que él plantea en estas posibilidades, es decir, bueno, una posibilidad educativa es que alguien vaya a una universidad a graduarse de ingeniero o a seguir un doctorado, y esa es una capacidad donde hay un reconocimiento formal que muchas veces es organizado por la empresa, pero que en todos los casos implica involucramiento de una institución educativa. Siempre hay una institución educativa en juego cuando hablamos de formalidad. Cuando se plantea lo formal, no formal, lo que Gore dice es el caso de muchos de nosotros, ¿no?, que terminamos la universidad con poca experiencia práctica. Entonces, ¿dónde se consigue la experiencia práctica? Y en los trabajos. Se consigue cuando estamos teniendo oportunidades de hacer las tareas, de recibir la acción de coaching de algún supervisor, de alguien que nos oriente, de alguien que esté para los problemas que se nos presentan. Y por eso él dice que si hubiera que pensar, digamos, lo más simbólico de la educación formal, no formal, tiene que ver con la formación de un técnico en una pasantía. Porque el valor que tienen las pasantías tiene que ver precisamente con poder introducir esta no formalidad que provee la empresa y que es necesaria, y que hace que cuando la persona empieza y parte de la base de un conocimiento que tiene, pueda en la práctica aplicar todo ese conocimiento. Nosotros, por ejemplo, en este momento, hoy casualmente haciendo algunas entrevistas de pasantes, surgía claramente esta parte. Cuando los invitamos a hacer la relación entre elegir alguna materia que a ellos les haya dado algún conocimiento que hayan podido aplicar en la práctica. Entonces, el ejercicio tenía que ver un poco con esto, con poder lograr que ellos se dieran cuenta que lo que aprendían en organización 1, lo que aprendían en requerimientos, era aplicable en algunas tareas y funciones específicas que ellos estaban usando en su día a día. Y que el secreto era que no disociaran las cosas, no disociar la educación, porque si no parecería que el ingeniero es ingeniero y tiene que demostrar conocimientos mientras va a la universidad, y cuando va al trabajo parecería que es un mundo distinto. Y lo que plantea Gore acá es lo rico que es esta interacción entre lo formal y lo no formal. Lo formal viniendo a validar el conocimiento que se tiene, y lo no formal permitiendo que ese conocimiento se ponga en acción. La tercera posibilidad educativa que él plantea tiene que ver con lo formal informal. Entonces él dice, qué importante es que haya influencia de pares en programas de educación formal.
Esta materia, la carrera de gestión de tecnología, nos abre a nosotros un programa de educación formal. Es formal 100% que estemos en un departamento que depende de una universidad y que haya un título y que haya materias y que haya contenidos específicos. Ahora, lo que dijo, tomo lo que decía Cristina hace un rato cuando dice todos aprendemos. La realidad es que todos aprendemos y de todos, porque lo que plantea inclusive este formal-informal es la influencia de pares que se da muchas veces en un espacio formal. ¿Por qué? Porque a un espacio formal muchas veces acuden expertos de distintas cosas y un compañero inclusive no necesariamente es algo que va de arriba hacia abajo, sino que es horizontal también el aprendizaje. Y por eso esa influencia es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar. Y cuando proponemos estos grupos en los cuales les decimos trabajenlos en foros, compartan las respuestas, lo que buscamos promover es esto, es la posibilidad educativa que tiene que ver con lo formal e informal. La cuarta, posibilidad que él plantea tiene que ver con lo no formal formal. Parece juego de palabras, ¿no? Pero yo quiero que puedan destacar mucho el ejemplo y que piensen primero por qué decimos primero no formal y después lo formal. Porque lo no formal, nace de la organización. Son capacitaciones, son cursos que arma una empresa y que en algún momento lo que hace la empresa es lograr que esas capacitaciones o esos programas, digamos, de capacitación sean legitimados por una universidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta vía, yo siempre ahí sí soy autorreferencial, porque uno de los proyectos que más expectativas y más motivación generó en las personas de la empresa en la que tuve oportunidad de trabajar, tuvo que ver con un programa de capacitación que hicimos para supervisores, para mandos medios y para alta gerencia, con distintos niveles, y que luego de que lo armamos, tuvimos un poco, de mi parte la iniciativa y del lado de la empresa el respaldo para poder contactar a una universidad nacional y lograr que esa universidad nacional pública validara esos programas. Es decir, cuando nosotros le dábamos a alguien, por ejemplo, no sé, que era un supervisor nivel senior, logramos que ese título o ese certificado se lo diera el área, digamos, de la universidad que trabaja con todo, digamos, lo que es abierto a la comunidad. O sea, entramos en todos esos proyectos abiertos que escapan a las carreras tradicionales, pero que tenían una validez emocional muy grande para quien lo hacía. Sobre todo teniendo en cuenta que por ahí había supervisores que no habían tenido oportunidad de hacer carreras de grado y tenían un certificado que daba una universidad, y ese es el ejemplo como más significativo. Por eso van a leer directamente en Gore que él habla de acreditación formal de cursos organizados por la empresa. Acreditación formal es eso, es conseguir que una universidad avale lo que una empresa hace. No es fácil, hay distintos, formas, ¿no?, de poder plantear este trabajo, y obviamente las empresas tienen que ser flexibles a incorporar las reglas y las normas que tenga la universidad. Las reglas y la universidad, por ejemplo, decían tiene que haber una evaluación escrita. Nosotros queremos evaluación escrita y tuvimos que incorporar evaluación escrita. Cuando uno incorpora evaluación escrita, ¿Se muteó?
Ya no lo escucho. Murió. Sí, decía saliendo. Prueba y le da el certificado, como les estaba diciendo, al que tiene, ¿no? Esta posibilidad, digamos, de acceder y de aprobar. Si nosotros vamos a la otra, ahí les estoy compartiendo de nuevo, observé que se desvinculó. Si vamos a la otra posibilidad educativa, nos encontramos con lo que tiene que ver con los no formal, que son los cursos de capacitación tradicionales, lo no informal, que es el aprendizaje a través de la participación, lo informal, porque primero nace la norma, nace el procedimiento, nacen las estructuras, y eso es formal para una empresa, porque en una empresa la formalidad de la norma es la que nos está diciendo si las cumpliste quedás, si no las cumpliste vas. Lo informal, no formal, cuando dice orientación brindada por el supervisor, cómo esta orientación por el supervisor tiene que estar, digamos, presente en todo lo que es la inducción de alguien. Y finalmente lo que es informal, que es todo lo que se aprende en la experiencia diaria. Si avanzamos un poco más en este capítulo, confírmenme por favor que lo siguen viendo. Sí, profe. Ok, gracias. Llegamos a los factores facilitadores e inhibidores del aprendizaje. Los factores facilitadores e inhibidores del aprendizaje, Gore los agrupó en tres. Los agrupó en los racionales, diciendo que los racionales son los que tienen que ver con los objetivos y las estructuras. Luego planteó los culturales. En los culturales quiero compartir con ustedes este dibujo que espero que estén pudiendo visualizar acá, que dice niveles de la cultura. ¿Qué es lo que proponen este gráfico acá? Este gráfico es la forma en la cual Edgar Jaynes, que es uno de los grandes autores, digamos, en lo que es la psicología organizacional, fue el que primero, y digamos, no solamente porque lo hizo de avanzada, sino porque lo hizo en una forma más integral y más completa, pudo entender y pudo transmitir tan claramente con qué tenía que ver la cultura organizacional. Jaynes, cuando plantea la cultura, la plantea en tres niveles. Él dice que hay un nivel de artefactos. En los niveles de artefactos, como dice ahí, es todo lo que ustedes ven cuando entran a una organización. Ustedes ven cómo están armadas las oficinas, ven si hay carteles que dicen visión, misión, valores, ven cómo si Pedro necesita algo, si se levanta del escritorio y se lo va a preguntar a Juan. Ven toda la folletería, ven la página, entran a la intranet y a la internet de las empresas para ver qué las empresas se están esforzando por transmitir hacia afuera. Eso, dice Jaynes, es artefacto. Así lo define él. Hay un segundo nivel, que es el de los valores, donde se prioriza el deber ser, donde aparece la estrategia, donde aparecen los objetivos, donde aparece todo lo que conscientemente la empresa promueve en quienes están trabajando ahí. Entonces, desde los valores, yo puedo decir, por ejemplo, en mi empresa se valora mucho la comunicación, hay comunicación asertiva, los jefes escuchan a los subordinados, pero, y cuando decimos pero siempre aparece algo después que nos hace dudar de lo que veníamos diciendo, muestra otra cara de lo mismo. Dice Jaynes que el nivel de las presunciones básicas es el nivel más
claro a la hora de poder identificar y demostrar una cultura. Porque son las premisas implícitas, aquellas cosas que se suponen, aquellas cosas que nunca supimos por qué las incorporamos, pero las hacemos de una forma determinada, las que, digamos, fortalecen la cultura de una organización. Por eso las creencias, las percepciones, qué emociones están permitidas y qué emociones no. Qué emociones están permitidas y qué emociones no. Hay organizaciones que castigan, no directamente, pero sí indirectamente, a quienes le hacen un planteo distinto al jefe. O sea, el jefe viene y les dice, mirá, hagamos esto, entonces aparece un colaborador que se da cuenta que si hacen eso se están equivocando y feo muchas veces. Hay organizaciones que premian si que ese colaborador diga, mirá, pienso que nos estamos equivocando por esto, y en ese punto aparece realmente ese jefe reflexivo y con capacidad de escucha, y a veces eso no ocurre. Y todo esto es cultura, por eso cuando nosotros hablamos de Gore y decimos factores culturales es entender que lo más importante de una cultura organizacional es lo que no se ve, es lo que no nos vamos a dar cuenta si entramos a una empresa y recorremos hacia la ligera. No nos vamos a dar cuenta porque veamos, como fue un poco la tendencia de hace unos años hacia ahora, que en algunas organizaciones dijeron, queremos gerencias abiertas. Entonces, ¿qué hicieron? Le tiraron la pared al gerente y hicieron espacios grandes donde hay 8 o 9 escritorios, les pusieron muchos colores, pegaron cartelitos que están espectaculares con mensajes motivacionales, pero donde realmente al gerente le habla quien el gerente quiere, al gerente le hablan de lo que el gerente quiere, y esa capacidad de escucha no estaba por más que la pared estuviera derribada. Entonces fíjese que los artefactos pueden orientar, pero no son decisivos a la hora de plantear estas características culturales. Por eso cuando nosotros empezamos a considerar, ¿no?, esta parte cultural, es muy importante tener en cuenta que la cultura de cualquier organización se distorsiona a través del tiempo. La cultura de cualquier organización se va distorsionando a través del tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, la cultura se distorsiona cuando sus líderes no se comportan en forma alineada con la dirección. Si la dirección dice hay que hacer tal cosa y los líderes se van un poco flexibilizando y empiezan como a actuar en forma no alineada, la cultura se distorsiona. ¿Es algo negativo que la cultura se distorsione? Yo les diría que no tiene sentido que analicemos si es positivo o si es negativo, porque ocurre, es así, es como el cambio. Es como ponernos a preguntar si está bueno o mal que las cosas cambien. Las cosas cambian y las culturas se distorsionan. Un jefe que en algún punto vaya flexibilizando una norma con las personas con las que está porque siente que puede responder por esa flexibilización y eso le genera más compromiso de su gente, es algo que no va a cambiar la estrategia de la empresa y es algo que por ahí va a poder ayudar mucho a ese grupo con el que este gerente está. Ahora, en estos casos, fíjense, ¿qué pasa cuando la empresa dice se premia la comunicación y ascienden al más chismoso?
¿Qué pasa cuando la empresa dice, digan todo lo que piensan y ascienden el que maneja todo y que anda, digamos, contando las cosas que se hablan en un equipo de trabajo a gente que no forma ese equipo de trabajo, y se observa que esos comportamientos que la organización dice son importantes, en lugar de ser premiados, son castigados por quienes toman las decisiones. Todo eso es distorsión de la cultura y por eso, fíjense, por eso es el rol tan importante. Por eso para mí hoy era importante contarles de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de cultura en una organización. Porque si no, parecería que la cultura es algo que una empresa puede manejar a su antojo, y la realidad es que es lo que menos maneja la empresa. De hecho, cada vez que alguien quiere modificar una cultura, lo que se plantean los directivos es: creemos artefactos nuevos y desde los artefactos que generemos, impulsemos comportamientos nuevos. Entonces, si vamos a redefinir nuestra misión como empresa, vamos a redefinir los valores, estemos muy pendientes de que haya comportamientos alineados con lo que ese artefacto muestre. Porque si eso ocurre, lo que va a percibir las personas de esa organización es congruencia. Va a decir, lo que me están diciendo coincide con la forma en la que se están comportando, y ahí es donde esta cultura, digamos, tiene sentido. Volviendo fíjense a los factores culturales, fíjense cómo acá se ve mucho más, y acá ya tomo a Gore directamente. Gore habla de valores, fíjense que está hablando de el segundo nivel de la cultura, según Edgar Jaynes. Habla de la forma de relación, de los criterios de inclusión y selección. Los criterios de inclusión y selección tienen que ver en gran parte con lo bajo el agua, o sea, la parte del iceberg que no vemos, donde premiamos muchas veces comportamientos que decimos que no aprobamos, pero que los terminamos premiando. Y por otro lado, dice pautas de comunicación. Fíjense que las pautas de comunicación, un artefacto las puede validar. Un artefacto, digo, lo puedo incentivar desde alguna campaña por intranet, puedo lanzar campañas motivacionales para incentivar que las personas se encuentren fuera del espacio de trabajo, crear espacios para que las personas se interrelacionen. Pero todo eso tiene sentido si va alineado con los mandos medios. Los mandos medios en este caso tienen que mostrar alineación con la alta dirección. Por otro lado, fíjense que en esta parte cultural él habla también de sentimientos aceptados y sentimientos rechazados. Hay empresas donde le dicen, acá no seas muy emocional. Ahora, no seas muy emocional no llega a través de una política de recursos humanos, porque si llegara a través de una política de recursos humanos estaría muy mal visto, pero llega a través de un compañero de trabajo, llega a través de un jefe inmediato, y hay a veces todo un mandato de, acá, si te enojas, andate fuera, camina un poco y volvé. Pero parecería que no hay espacio para que la emoción salga, y como ya dijimos en algún momento, lo que tenemos que aprender es a gestionar las emociones, pero tiene que haber lugar para que haya emoción en un trabajo. Todas las emociones de alguna forma asertiva, correcta, gestionada, es importante que puedan salir. Por eso alguien se puede posicionar con un jefe y demostrarle un malestar porque no le está cumpliendo con algo que le prometió. Ahora, habrá que cuidar las formas, bueno, habrá que tener capacitaciones sobre gestión emocional, pero
la empresa tiene que habilitar en algún punto o no sentimientos, y por eso se habla mucho de estos de sentimientos aceptados y rechazados. Desde el factor ambiental aparece, por un lado, como dice Gore, contexto y su influencia en el aprendizaje, cómo el ambiente influye directamente en el aprendizaje. Todo lo que aprendamos adentro de un lugar va a estar influenciado directamente por todo lo que nos esté atravesando mientras estamos ahí. Y por eso él dice mucho que va a haber como una puja acá, ¿no? Por un lado hay siempre una organización que busca autoperpetuarse en la línea en la que las pensaron sus fundadores, y por otro lado aparecen las necesidades de cambio y crecimiento que una organización necesita para sobrevivir. Por eso el factor ambiental es tan decisivo, porque, por ejemplo, la pandemia vino a mostrar eso, cómo determinadas organizaciones que encontraban la única forma de autoperpetuarse desde la presencialidad, desde no, a través de la virtualidad prácticamente no se puede hacer nada, de repente chocaron con necesidades de cambio para seguir creciendo que les impuso el contexto. Entonces, cuando este choque es suave, la cosa fluye más fácil para quienes están en el medio. Cuando este choque es abrupto, se sufren las consecuencias. Por eso una de las cosas que más va a lamentar seguramente, y nos pasa cuando tengo oportunidad de hablar con muchos profesores de la universidad, es habernos dado cuenta que en este intento de que toda la enseñanza era toda presencial, un día dijeron, a partir de hoy es todo virtual, y algunos pudieron salir airosos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a eso, porque estaban en trabajos donde se habían ido ajustando estas cosas, y otros fueron como quedando fuera del sistema, pero no necesariamente por conectividad, sino porque no pudieron o no supieron lograr entender las reglas que exigía, digamos, este nuevo medio en el que se encontraban. En la parte final, digamos, ya del capítulo 4, él habla de, por un lado, impacto, se habla de los factores culturales, la cultura organizativa que nombra tiene mucho que ver, por eso quise hacer el énfasis en contarles bien cómo estaba en el tema, para que entiendan bien este tema de los artefactos, los valores y los supuestos básicos, porque de hecho la gran parte de la cultura organizativa es supuestos básicos más todo lo otro. Y ya en la parte final se van a encontrar ustedes que él introduce los conceptos de aprendizaje 1 y aprendizaje 2, donde aprendizaje 1 tiene que ver con todo lo que él plantea hay que adquirir para lograr ciertos objetivos, y donde el aprendizaje 2 queda más del lado de aprendamos a aprender, redefinamos la forma de enseñar, empecemos a analizar qué variables se pueden introducir en un contexto para lograr potenciar el aprendizaje. Entonces acá es muy importante que ustedes puedan diferenciar los dos conceptos, aprendizaje 1 por un lado y aprendizaje 2 por el otro, y que también puedan establecer estas diferencias entre los dos conceptos, que era una de las preguntas que proponíamos en el foro para hoy. Desde esas diferencias, fíjense que el aprendizaje 1 claramente va relacionado hacia los objetivos, hacia las metas organizacionales, y el aprendizaje 2 va relacionado al aprender mejor, al cómo mejoro. No quiero introducir la palabra competencias porque es un concepto que vamos a trabajar más adelante, pero que en definitiva tiene que ver con cómo aprendemos aprendiendo. O sea, cómo en el mismo proceso, lo que estábamos diciendo hoy, ¿no? Cómo en el mismo proceso en el que empezamos a aprender, a leer, a pensar las cosas de otra forma, nos vamos dando cuenta que vamos incorporando e internalizando herramientas nuevas. Que no todo es conocimiento,
porque el conocimiento es algo que yo tengo, lo incorporo y sé cómo se hace. Y acá el desafío en el aprendizaje 2 es que yo pueda aprender haciendo, que cuando yo realmente me encuentro haciendo las cosas, tenga esa oportunidad de aprender y que pueda estar con cada oportunidad que tengo de aprender, repensar y mejorar el mismo sistema, digamos, de enseñanza y aprendizaje en el que me encuentro. Bueno, hasta acá un poco la puntuación, digamos, de los 4 capítulos de Gore en cuanto a contenido. Y bueno, ahora nos quedan unos minutos, Cris. Decime a ver si querés que pasemos y tengan la oportunidad de compartir alguna de las respuestas. No, creo que ya es demasiado tarde, agotados, así que los dejamos para que contesten estas preguntas que van a subir nuevas. Y creo que ya con todo el marco teórico está súper bien explicado, Carlos, muy detallado. Solamente nos queda subir las preguntas para el capítulo 4 y 5 de los textos nuevos de Gore, que serán subidas en pocos días, ¿sí? O sea que por ahora contesten estas preguntas que están activas hoy y después van a tener más adelante las preguntas del capítulo 4 y 5, que es nuevo, de Gore, del libro nuevo. Así que bueno, les agradecemos la participación. Nos veremos, Dios mediante, el miércoles que viene, gente. Bárbaro, buenas noches, profe. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Sí.